mi marido me envió un correo y me dijo, llámame cuando puedas. Yo ese correo lo vi, pues no sé si a las 2 horas o así. Y entonces hablé con él y me dijo que tu sobrina Violeta va en el metro y está bastante grave. Bueno, no recuerdo muy bien lo que me dijo, pero solo recuerdo que solo me habló de Violeta, de mi sobrina. Entonces llamé a mi hermana y evidentemente no me daba señal su móvil. Recordo que la primera notícia que vam tindre va ser que ha hagut un accident en el metro. Sembla que hi ha víctimes i bueno, van mobilitzar a un redactor i a un fotògraf. Ens informaren que hi havia un comboi de la línia 1 que s'havia parat dins d'un túnel. La xifra va començar al principi ens deien 2 o 3, després 5, després 10. Jo recordo que quan digueren 15 jo ja no donava crèdit. Contaven que havia sigut molt greu, que hi hauria molts morts i que havíem d'estar preparats per això. Van mobilitzar a molta més gent, van enviar ja diversos redactors més. Moriren 41 persones, 2 persones més moririen després per les ferides que patiren en l'hospital. La comissió va començar el 26 de juliol, apenas 23 dies després de l'accident. Es van organizar 32 compareixences en 4 días. Es que todavía estaba habiendo muertos. Desde que empieza el accidente hasta que hacemos la comisión, todavía hubo uno o dos de los últimos muertos que eran heridos graves. Todavía no sabíamos cuál sería el número de muertos al final. Amb l'excusa de que s'acabava el mes, de que el mes d'agost no era hàbil, etc., una velocitat de vèrtige. Posar un termini de 4 dies per a debatre totes les compareixences. Ha sigut la comissió d'investigació més curta en la història de les Corts Valencianes. Fa falta més temps si de veritat volem saber què ha passat ahir, si de veritat volem concretar el que cal fer per a que no torni a passar. Dóna igual que esta siga la comissió que més número de sessions està fent i va fer. Dóna igual que siga la que major número de compareixents de tota la història de les comissions d'estes Corts. L'únic i gran objectiu és allargar els treballs de la comissió. Eren vetos inconcebibles, no? Però es hagueren perquè jo crec que ells tenien clar que no volien moltes opinions contràries a la seva veritat. La quantitat de gent que s'ha vetat la seva presència sí, la quantitat de documentació que també s'ha vetat la seva disponibilitat, el poc temps per a poder-la conèixer. Usted se fía de la Policía Científica, pero se fía tanto que ha vetado la comparecencia aquí del inspector jefe de la Policía Científica. Mire si se fía, que la ha vetado con su voto aquí mismo. El Partido Popular nunca quiso hacer la comisión. O sea, si yo digo esto dirán, ¿la hicimos? No. Hicisteis un simulacro, la comisión fue una patraña. Com és possible que vinga aquí a parlar una sèrie de gent tota més o menys relacionada amb l'empresa i per tant en el PP i tots opinen igual? El que està dalt de la piràmide, lògicament per coherència tenia que mantenir el mateix discurs que els subordinats, que han coincidit, no ha sigut una coincidència però han sigut molt exactes, molt pareguts a vostè, no? Cuando usted dice lo de la coincidencia en las declaraciones, yo creo que usted debería plantearse si es que tanta coincidencia no es que lo que estamos diciendo es la verdad. Es decir, es que al final lo que parece es que si no les gusta que nos contradigamos o no les gusta que no digamos lo que ustedes quieren oír, es que nos hemos puesto de acuerdo para decir algo y no es así. Ese documento lo tenía uno de los técnicos y él, sin pensar que hacía nada malo, nos lo pasó. Claro, que el documento hablaba por sí mismo, ¿no? Revelaven que inclús hi havia termes, hi havia paraules que no podien utilitzar. Estaban las contestaciones con puntos y comas y perfectamente estructuradas. Transcurra como transcurra, le pregunten lo que le pregunten, el objetivo es, usted tiene que defender que era un accidente, no recorde la literalidad. Pero ya lo que es más grave y es especialmente duro es que la gerente repita de forma sistemática que no se preparó. Es decir, cuando hay un documento detrás que lo avala, ¿no?
Yo tengo un equipo de dirección con el que desde luego durante este mes me he reunido muchísimas veces, pero para nada para hacer una estrategia de cara a esta comisión. Para lo que nos hemos reunido principalmente es para saber qué ocurrió el día 3 de julio, qué medidas vamos a tomar y cómo podemos resolver las cosas. Esa preparación acabó siendo un aleccionamiento, es decir, tú no eres libre de decir lo que quieras, tú tienes que decir lo que yo te diga. Diu, no dubtar en el cas de que hagi repreguntes i tornar a dir lo mateix, mantenint exactament la mateixa forma i el mateix concepte. O sigui, és com si li estigués parlant a un robot de que lo que tenía que hacer davant d'una compareixença en les Corts Valencianes, ¿no? Yo estaba seguro y sabía que me estaban mintiendo. Y no solo eso, es que además sabían los que venían las preguntas que el PP iba a hacer. Referente a la cuestión si el FAB es un sistema seguro para la línea 1, he de decirles que el FAB es un sistema totalmente seguro para la línea 1, porque la línea 1 es una línea segura. Yo creo que la conclusión, por lo menos la mía, no pretendo tampoco poner conclusiones en boca de otros, pero la mía es clarísima. O sea, la línea es segura. Y por lo tanto, yo entiendo que la línea 1 de Metro Valencia es segura. Entiendo que no hay ningún sistema que hubiera evitado el accidente al 100%, por lo tanto, curvas, no sé qué, historias, ¿tal? Es decir, esto es así, esto es así. Y además creo que estas dos afirmaciones no son rebatibles. Si hi ha 43 víctimes, no creu que falla algo? Claro, la respuesta preparada es no. Miren, el 100% en seguridad no existe y lo sabemos todos, ¿vale? El 100% en cualquier sistema no es cierto, no existe. No hay ningún sistema seguro. No hay ningún sistema de seguridad de riesgo cero. Es decir, o sea, no hay sistema de seguridad que garantice 100% la seguridad de un trayecto. Nadie lo puede asegurar, nadie. Nadie. Con todos los sistemas técnicos hay accidentes, con todos. Como ya les he dicho anteriormente, no existe ningún sistema de seguridad riesgo cero. En la línea de Metro París, en la línea 12, hubo un accidente con ATV. Los técnicos que han venido a la comisión y han comparecido han hablado de que la causa fundamental puede ser el exceso de velocidad, que la línea es segura y que de hecho ellos la recomendarían, y que el sistema de seguridad de la línea 1, dadas las propias características de la línea, es el más adecuado. Realmente estoy en paz conmigo misma, quiero decir, sé que ha sido un accidente, que es un accidente que no se puede evitar, porque por eso es un accidente, y estoy en paz conmigo misma. El concepto que usted tiene de responsabilidad y el que tengo yo no es el mismo, no es el mismo. Durante la comisión parlamentaria, los afectados por el accidente necesitábamos conocer la verdad. Sin embargo, nos privaron de ese derecho con una pantomima de 4 días donde el Partido Popular vetó que FGV pudiera aportar información necesaria y decisiva para saber las causas del accidente. Y recientemente hemos sabido que los técnicos de FGV fueron adoctrinados y aleccionados sobre lo que podían y no podían decir en su intervención en la comisión parlamentaria, tras la cual se fueron de mariscada para celebrar su actuación. Y hemos creado entre todos un precedente muy peligroso. Señores dirigentes, hagan ustedes lo que quieran con nuestro dinero. Gestionen los servicios públicos como quieran. Todo nos parece bien. Mueren 43 personas y nadie dimite. Hay desinformación, nadie da la cara. Pero hagan ustedes lo que quieran. Nos sigue pareciendo bien. Hoy se vuelve a hacer necesario que nuestra sociedad despierte, que asumamos cada uno nuestra responsabilidad en cambiar las cosas. La Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio viene intentándolo durante los últimos 6 años. Y queremos aprovechar un día como hoy para animaros a intentarlo cada uno desde su ámbito. Denunciar todo aquello que sirva para ocultar la verdad, que propicie que las cosas sigan funcionando mal. Por nuestra parte, prometemos seguir aquí hasta que consigamos respuestas.